Sea lo que usted es. Discípulo. ¿Nos ayudará el gurú a conocer el sí mismo a través de la iniciación? Maestro. ¿Le sujeta el gurú a usted por la mano y le murmura al oído? Usted puede imaginar que él es lo que usted mismo es, debido a que usted piensa que usted es con un cuerpo. Usted piensa que él también tiene un cuerpo y que le hará a usted algo tangible. Su trabajo yace dentro, en el reino espiritual. Discípulo. ¿Cómo se encuentra el gurú? Maestro. Dios, que es inmanente, se apiada en su gracia del devoto amante y se manifiesta a sí mismo de acuerdo con el desarrollo del devoto. El devoto piensa que él es un hombre y espera una relación entre dos cuerpos físicos. Pero el gurú, que es Dios o el sí mismo, encarnado, trabaja desde dentro. Ayuda al hombre a ver el error de sus malos pasos y le guía sobre la vía recta hasta que realiza el sí mismo dentro. Discípulo. ¿Cuáles son las marcas de un maestro real? Maestro. Morar constantemente en el sí mismo, mirar a todos con un ojo igual, un coraje inconmovible en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Discípulo. Hay numerosos maestros espirituales que enseñan diferentes vías. ¿A quién se debe tomar por gurú? Maestro. Elija a aquel donde usted encuentra que obtiene la paz. Discípulo. ¿No debemos considerar sus enseñanzas? Maestro. El que instruye a un buscador ardiente a que haga esto o aquello no es un verdadero maestro. El buscador está ya agobiado por sus actividades y quiere paz y reposo. En otras palabras, quiere la cesación de sus actividades. Si un maestro le dice que haga algo en adición a sus otras actividades o en lugar de ellas, ¿puede eso ser una ayuda para el buscador? La actividad es creación. La actividad es la destrucción de la propia felicidad inherente de uno. Si se aconseja la actividad, el aconsejador no es un maestro sino un ignorante. En tales circunstancias puede decirse que o bien Brahma, el creador, o bien Yama, la muerte, se han presentado bajo el disfraz de un maestro. Una persona tal no puede liberar al aspirante, solamente puede hacer más fuertes sus cadenas. Discípulo. ¿Cómo puedo encontrar mi propio gurú? Maestro. Por la meditación intensa. Discípulo. Si es verdad que el gurú es el propio sí mismo de uno, ¿cuál es el principio detrás de la doctrina que dice que, por muy instruido que un discípulo pueda ser, o sea, cuales fueran los poderes ocultos que pueda poseer, no puede alcanzar la realización de sí mismo sin la gracia del gurú? Maestro. Aunque en la verdad absoluta el estado del gurú es el sí mismo, es muy difícil para el sí mismo que ha llegado a ser un individuo a través de la ignorancia realizar su estado o naturaleza verdadero sin la gracia del gurú. Discípulo. ¿Cuáles son las marcas de la gracia del gurú? Maestro. Él está más allá de las palabras o los pensamientos. Discípulo. Si eso es así, ¿cómo es que se dice que el discípulo realiza su verdadero estado por la gracia del gurú? Maestro. Es como el elefante que se despierta al ver un león en su sueño.
Lo mismo que el elefante se despierta a la mera vista del león, así también es cierto que el discípulo se despierta del sueño de la ignorancia dentro de vigilia del verdadero conocimiento a través de la benevolente mirada de la gracia del gurú. Discípulo, ¿cuál es la significación del dicho de que la naturaleza del gurú real es la del Señor Supremo? Maestro, primeramente, el alma individual que desea alcanzar el estado de divinidad o el estado de verdadero conocimiento practica una devoción incesante. Cuando la devoción del individuo ha alcanzado una etapa madura, el Señor, que es el testigo de esa alma individual e idéntico con ella, se manifiesta. Aparece en la forma humana con la ayuda de sus tres características naturales: el ser, la conciencia y la felicidad. Y con forma y nombre que él asume graciosamente. Bajo pretexto de bendecir al discípulo, le absorbe en sí mismo. Acordemente a esta doctrina, el gurú puede ser llamado verdaderamente el Señor. Discípulo, ¿cómo entonces algunas grandes personas alcanzaron el conocimiento sin un gurú? Maestro, para unas pocas personas maduras el Señor brilla como la luz del conocimiento sin forma e imparte la conciencia de la verdad. Discípulo, ¿cómo decidir quién es el gurú apropiado? ¿Cuál es la naturaleza o forma real de un gurú? Maestro, el gurú apropiado es aquel con el que la mente de usted está en sintonía. Si usted pregunta, ¿cómo decidir quién es el gurú y cuál es su naturaleza o forma real? Debe estar dotado de tranquilidad, paciencia, indulgencia y demás virtudes. Debe ser capaz de atraer a otros inclusive con sus ojos, lo mismo que un imán atrae al hierro. Debe tener un sentimiento de igualdad hacia todo. El que tiene estas virtudes es el verdadero gurú, pero si uno quiere conocer la naturaleza o forma real del gurú, uno debe conocer su propia naturaleza o forma primero. ¿Cómo puede uno conocer la naturaleza real del gurú si uno no conoce su propia naturaleza real primero? Si usted quiere percibir la naturaleza o forma real del gurú, primero debe usted aprender a mirar el universo entero como la forma del gurú. Uno debe ver al gurú en todos los seres vivos. Es lo mismo con Dios. Usted debe mirar a todos los objetos como forma de Dios. ¿Cómo puede el que conoce su propio sí mismo percibir la forma real de Dios o la forma real del gurú? ¿Cómo puede determinarlas? Por lo tanto, primero de todo conozca la propia forma y naturaleza real de usted. Discípulo, ¿no es necesario un gurú para conocer eso? Maestro, eso es verdad. El mundo contiene muchos grandes hombres. Mire como a su gurú, a aquel con quien su mente sintoniza. Aquel en quien usted tiene fe es su gurú. Discípulo, ¿cuál es la significación de la gracia del gurú en el logro de la liberación? Maestro, la liberación no está en ninguna parte fuera de usted, está solamente dentro. Si un hombre está ansioso por la liberación, el gurú interno tira de él y el gurú externo le empuja hacia sí mismo. Esto es la gracia del gurú. Discípulo, algunas personas cuentan que usted ha dicho que no había ninguna necesidad de gurú. Otros cuentan lo opuesto. ¿Qué dice Maharshi? Maestro, yo nunca he dicho que no haya ninguna necesidad de un gurú. Discípulo, Sri Aurobindo y otros dicen que usted no ha tenido ningún gurú. Maestro, todo depende de lo que usted llame un gurú. No necesita estar en una forma humana. Dattatreya tuvo 24 gurús, incluyendo los 5 elementos.
Todo objeto en este mundo es su gurú. El gurú es absolutamente necesario. Los Upanishads dicen que nadie excepto un gurú puede sacar a un hombre de la jungla del intelecto y de las percepciones de los sentidos. Así pues, debe haber un gurú. Discípulo, quiero decir un gurú humano. Maharshi no tuvo ninguno. Maestro, yo podría haber tenido uno en un tiempo u otro, pero ¿no canté himnos a Arunachala? ¿Qué es un gurú? ¿El gurú es Dios o el sí mismo? Primeramente un hombre reza a Dios para que él cumpla sus deseos. Pero llega un tiempo en que ya no reza más por el cumplimiento de sus deseos materiales, sino por Dios mismo. Dios se le aparece entonces en una forma u otra, humana o no humana, para guiarle hacia sí mismo en respuesta a su oración y acordemente a sus necesidades. Discípulo, cuando se es leal a un maestro, ¿se puede respetar a otros? Maestro, el gurú es solamente uno, él no es físico. Mientras hay debilidad, se necesita el soporte de la fuerza. Discípulo, Krishnamurti dice, ningún gurú es necesario. Maestro, ¿cómo lo has sabido? Uno puede decir eso después de realizar, pero no antes. Discípulo, ¿puede Bhagavan ayudarnos a realizar la verdad? Maestro, la ayuda está siempre aquí. Discípulo, entonces no hay ninguna necesidad de hacer preguntas. Yo no siento la ayuda siempre presente. Maestro, sométase y usted la encontrará. Discípulo, yo estoy siempre a sus pies. ¿Nos dará Bhagavan alguna enseñanza para seguir? De otro modo, ¿cómo puedo yo obtener la ayuda viviendo 970 kilómetros de distancia de aquí? Maestro, el gurú, que es uno con el ser, está adentro. Discípulo, el gurú, que es uno con el ser, es necesario para guiarme a comprenderlo. Maestro, el gurú, que es uno con el ser, está adentro. Discípulo, yo quiero un gurú visible. Maestro, ese gurú visible dice que él está adentro. ¿No depende del éxito de la gracia del gurú? Maestro, sí, así es. ¿No se debe su práctica misma a una tal gracia? Los frutos son el resultado de la práctica y la siguen automáticamente. Hay una placa en Kaivalya que dice, oh Gurú, tú has estado siempre conmigo, observándome a través de varias reencarnaciones y ordenando mi curso hasta que me he liberado. El sí mismo se manifiesta externamente como el Gurú cuando la ocasión lo requiere. De otro modo está siempre dentro, haciendo lo que es necesario. Discípulo. Algunos discípulos de Sai Baba rinden culto a un retrato suyo y dicen que el retrato es su gurú. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pueden rendirle culto como Dios? Pero ¿cuál beneficio pueden obtener rindiéndole culto como su gurú? Maestro, con eso se procuran la concentración. Discípulo, eso está muy bien, estoy de acuerdo. Puede ser en alguna medida un ejercicio de concentración. ¿Pero no se requiere un gurú para esta concentración? Maestro, ciertamente, pero después de todo, gurú solamente significa concentración. Discípulo, ¿cómo puede un retrato sin vida ayudar a desarrollar la concentración profunda? Ello requiere un gurú vivo que pueda mostrarlo en la práctica. Es posible quizás para Bhagavan alcanzar la perfección sin un gurú vivo, pero es posible para personas como yo. Maestro, eso es cierto. Aún así, rindiendo culto a un retrato sin vida, la mente logra concentrarse hasta un cierto punto. Esa concentración no permanecerá constante, a menos que uno conozca su propio sí mismo por la indagación.
Para esa indagación sí es necesaria la ayuda de un gurú. Discípulo. Se dice que el gurú puede hacer que su discípulo realice el sí mismo, transmitiéndole algo de su propio poder. ¿Es ello cierto? Maestro. Sí, el gurú no provoca la realización de sí mismo, simplemente quita los obstáculos a ello. El sí mismo está siempre realizado. Discípulo. ¿Es absolutamente necesario tener un gurú si uno está buscando la realización de sí mismo? Maestro. Mientras usted busca la realización de sí mismo, el gurú es necesario. El gurú es el sí mismo. Tome el gurú como el sí mismo real y su sí mismo como el sí mismo individual. La desaparición de este sentido de dualidad es la disolución de la ignorancia. Mientras la dualidad persiste en usted, el gurú es necesario. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el gurú es también un cuerpo. Usted no es el cuerpo, ni lo es tampoco el gurú. Usted es el sí mismo y también lo es el gurú. Este conocimiento se obtiene por lo que usted llama la realización de sí mismo. Discípulo, ¿cómo se puede saber si un individuo particular es competente para ser un gurú? Maestro, por la paz de mente encontrada en su presencia y por el sentido de respeto que usted siente hacia él. Discípulo, si acontece que el gurú resulta incompetente, ¿cuál será el destino del discípulo que tiene la fe implícita en él? Maestro, cada uno de acuerdo con sus méritos. Discípulo, ¿puedo tener la gracia del gurú? Maestro, la gracia está siempre aquí. Discípulo, pero yo no la siento. Maestro, la sumisión hará que uno comprenda la gracia. Discípulo, yo he sometido corazón y alma. Yo soy el mejor juez de mi corazón, sin embargo no siento la gracia. Maestro, si usted se hubiera sometido, las preguntas no surgirían. Discípulo, me he sometido, sin embargo las cuestiones surgen. Maestro, la gracia es constante, su juicio es variable. ¿Dónde más estaría el fallo? Discípulo, ¿se puede tener más de un maestro espiritual? Maestro, ¿quién es su maestro? Es el sí mismo, después de todo. De acuerdo con las etapas de desarrollo de la mente, el sí mismo se manifiesta como el maestro externamente. El famoso santo antiguo Dattatreya dijo que tenía más de 24 maestros. El maestro es aquel de quien uno aprende algo. El gurú puede ser a veces inanimado también, como en el caso de Dattatreya. Dios, el gurú y el sí mismo son idénticos. Un hombre inclinado hacia la espiritualidad piensa que Dios es omnipenetrante y toma a Dios por su gurú. Más tarde, Dios le pone en contacto con un gurú personal y el hombre le reconoce como todo en todo. Por último, por la gracia del maestro, al mismo hombre se le hace sentir que su sí mismo es la realidad y nada más, y así encuentra que el sí mismo es el maestro.